Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del lunes 19 de febrero de 2024. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado. Un mercado que la semana pasada tuvo un susto el martes con una inflación americana que fue superior a lo que se esperaba. Venía de 3,4, se esperaba 2,9 y al final hizo 3,1 y eso provocó que ese mismo martes el SOX, que es el indicador o el índice de semiconductores, cayera un 2%, el S&P cayera un 1,4%, en fin, hubiera caídas de cierta envergadura, con el Nasdaq 100 en torno a menos 1,6%, y yo pensaba que eso iba a marcar la semana a la baja, pero no fue así. El mercado se recuperó enseguida, ya el mismo martes rebotó. El único día de la semana que fue un poco más flojo fue el viernes, y fue flojo el viernes porque en Estados Unidos tienen un fin de semana largo, puesto que hoy lunes es el día de los presidentes y es festivo. Y probablemente eso hizo que el viernes pasado aflojara el mercado, pues sobre todo a última hora, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el mercado no se asusta ni cuando hay sustos, ¿no? Cuando hay un susto por inflación, y esto es algo que hemos dicho en Bankinter muchas veces, que va a haber repuntes de inflación durante el primer semestre de este año y que el mercado probablemente no esté totalmente preparado para ello porque no lo descuenta, pues cuando hay sustos, es verdad que hay caídas inmediatas, pero la recuperación también es inmediata. Y lo que tenemos esta semana es una semana sin muchas referencias. Van a seguir dominando los resultados empresariales. Lo que realmente le da potencia al mercado y le da soporte es que precisamente las cifras empresariales, lo que son los resultados y fundamentalmente el S&P 500, pero no solamente el mercado americano, sino Europa, que ahora ya empieza a ganar también frecuencia de publicación, pues las cifras están siendo muy buenas. Como referencia para el conjunto del S&P 500 se esperaba en el conjunto del trimestre, que ahora se está publicando el cuarto trimestre del año 23, se esperaba más 1,5% de incremento de beneficio por acción y ya vamos por más 7%. Más 7% puede no sonar a mucho, pero proporcionalmente conseguir más 7 cuando se esperaba más 1,5% sí es mucho, proporcionalmente es mucho. Y eso va a llevar a que muy probablemente se revisen al alza los siguientes trimestres. Las estimaciones sobre siguientes trimestres yo creo que enseguida empezarán a revisarse mejor. Como referencia, para el primer trimestre de este año se espera un BPA de más 5,3%, para el segundo trimestre un 10,1%, para el tercer trimestre un más 1,8%, perdón, más 8,1% y para el cuarto trimestre un más 14,4%. De manera que vamos a acabar el año con beneficio por acción en Estados Unidos. Si ahora está en más 14 el cuarto trimestre, probablemente acabemos en torno a más 15 o más 18%, lo cual será un resultado yo creo que muy bueno en términos de beneficios, que es lo que está dando realmente soporte al mercado, porque lo mejor de todo lo que estamos viendo, en mi opinión, es que los bonos se están ajustando precios a la baja y tires un poquito al alza, progresivamente un poquito al alza, y lo estamos viendo estas últimas semanas sobre todo. Eso debería ser en teoría malo para bolsas porque tipos de interés superiores afectan a las valoraciones, pero en realidad las bolsas no están resintiéndose en absoluto, y como digo, cada vez que hay un dato un poco dudoso o medio malo, que suelen ser solamente los de inflación y van a ser pasajeros, pues el mercado se recupera enseguida. Y con ese fondo de mercado, que además viene complementado por una macro que generalmente es buena, desde luego en Estados Unidos es excelente, en los emergentes están aparte, están completamente a un lado, no se les está haciendo caso por ahora porque tampoco las cifras son buenas, pero en Europa, donde había dudas sobre crecimiento, es verdad que se están revisando crecimientos a la baja, como en Alemania la semana pasada o en Francia este mismo lunes, este fin de semana, pero son crecimientos. En Francia el PIB ahora va a ser más 1%, en Alemania va a ser más 0,2%. Alemania es la economía más afectada de la eurozona, tanto por Ucrania como por China, pero sigue siendo crecimiento. Y en todo el mundo, por lo menos en las economías desarrolladas, hay tasas de paro friccionales, es decir, hay pleno empleo. En Europa la tasa de paro está en torno a 6,5%, en Estados Unidos está en torno a 3,5, 3,8%, y por lo tanto con pleno empleo y suficiente crecimiento económico, además resultados empresariales buenos que van batiendo expectativas, es muy difícil que el mercado lo haga mal. Y a eso hay que añadir que antes o después, aunque se vayan retrasando las expectativas de bajadas de tipos, antes o después bajarán tipos de interés. Si es en el segundo semestre del año, como nosotros pensamos, pues será en el segundo semestre. Si nos equivocamos, pues puede ser en lugar de septiembre la primera bajada por parte de la FED que sea en julio, pero ya el mercado se está posicionando hacia junio, o sea que el mercado se va moviendo curiosamente hacia donde nosotros teníamos las estimaciones desde noviembre y diciembre del año pasado, ¿no? Esta semana
Es una semana un poco floja, siguen saliendo resultados empresariales. Yo diría que el más destacable es el de Nvidia, el miércoles, que es muy importante, obviamente, pero salen también muchas compañías europeas como Deutsche Telekom, Iberdrola, Repsol, Telefónica, AXA, etc., ¿no? Y los resultados seguirán siendo buenos. Hay declaraciones de algunos banqueros centrales, como Schnabel, como Nagel, como Kasperi por parte de la Fed, pero el mercado ya está desengañado de declaraciones, le parecen que cada vez son más confusas, incluso contradictorias, y lo que quiere ver es un calendario más bien preciso con respecto a cuándo se van a producir las bajadas de tipos, cosa que no vamos a tener hasta que no avancemos como 3 o 4 meses más, ¿no? Por lo tanto, las declaraciones no se les va a hacer mucho caso. La macro que sale más o menos abundante, hay PMIs en todo el mundo el jueves, hay actas de la Fed el miércoles por la noche, hay indicador adelantado el martes, hay IFO alemán el viernes, pero va a ser muy continuista, va a ser yo diría una macro inofensiva, ¿no? Y con una macro inofensiva, resultados buenos y declaraciones de banqueros centrales que no se les va a prestar mucha atención, lo más probable es que tengamos un mercado mixto como la semana pasada, pero esta vez, si la semana pasada cayó un poquito en Nueva York y subió Europa, pues a lo mejor nos encontramos con lo contrario, que aunque Europa está más floja y Nueva York rebota un poquito, que tendrá una semana de 4 días y probablemente, como digo, rematando la temporada de resultados empresariales en positivo. Gracias, buenos días y buena suerte con lo que hagan.